Mamá se fue cuando Stella tenía 3 años. En su memoria quedó la imagen de una mujer rubia, sonriente y radiante, que a menudo venía a ella en sueños, pero que siempre fue un sueño inalcanzable. El padre era muy parco en palabras, sobre todo cuando la hija le preguntaba por su madre, prefería guardar silencio, repitiendo siempre lo mismo: se había marchado. La abuela también guardó voto de silencio sobre el tema. Solo una vez dijo en su fuero interno que había advertido a su hijo que nada bueno saldría de su matrimonio, y así fue con aquella marimacho. Estefanía vivía en sus propias ilusiones, guardando su calor y su amor para una mujer a la que apenas conocía. En secreto, a menudo imaginaba que su madre volvía a casa para decirle a su pequeña sangre cuánto la quería y cuánto la echaba de menos. Su padre se casó inmediatamente después de que la propia madre de Stella la abandonara con la primera mujer que aceptó casarse con él. Trabajaban juntos en la fábrica. Tatiana, que así se llamaba la nueva madre, vivía sola y consideró la proposición de Sergei como un golpe de suerte en su vida. Y aunque no sentía amor por aquel hombre, se fue a vivir con él de inmediato. Poco a poco Tania se dio cuenta y comprendió que con el tiempo nada mejoraría, pero no se atrevía a marcharse. Se había acostumbrado a vivir como vivía y no quería cambiar de vida. Los cónyuges empezaron a vivir como vecinos en el mismo piso. Stella vivía sola, de vez en cuando la cuidaban para darle de comer, vestirla para una fiesta de cumpleaños, para enseñársela a sus parientes o prepararla para ir al colegio. En la familia de Stella no había amor ni calidez, no sentía ningún cuidado materno ni apoyo paterno. Nunca le dijeron que era guapa o inteligente, y cada vez la abrazaban menos a medida que crecía, y nunca en la adolescencia. Había tanta paz y tristeza en la familia que Stella quería salir de casa cuanto antes. Cuando se iba a la cama por la noche, solo tenía un sueño. Imaginaba a su madre brillante, dulce y cariñosa. Acariciaba la cabeza de Stella y se daba cuenta de lo guapa que estaba. Luego la cogía de la mano y la llevaba al café a tomar un helado. Nada más llegar a la edad adulta, Stephanie aceptó su primera proposición de matrimonio. El tipo venía a visitar a sus padres de vacaciones, era militar y necesitaba una chica para pasar las solitarias tardes de su servicio. Huyendo de casa, Stephanie esperaba que por fin la quisieran. Crearía su propio rincón acogedor y cálido lejos de esta casa oscura, pero en su mente seguía teniendo a su madre. La vida familiar era estable, pero terriblemente monótona. Su marido siempre estaba marchando con los soldados en el campo de batalla, y ella siempre estaba en casa porque no había entretenimiento ni trabajo para ella en su ciudad. El hombre era increíblemente aburrido y aburría a Stella con sus aburridas historias sobre lo maravilloso que era, sobre qué otras opciones había para casarse, pero la eligió a ella, por lo que se suponía que debía estarle eternamente agradecida. Su marido no leía libros, veía películas sencillas, no tenía ganas de viajar ni de hablar. Con el paso del tiempo, la misma oscuridad y tristeza empezaron a rodearla. Un año después, la pareja tuvo un hijo, que durante un tiempo distrajo a la niña de sus sombríos pensamientos. Stella lo rodeó de un amor y unos cuidados increíbles, olvidándose de su marido. Él se ofendió con acento agudo y se resintió, intentó por todos los medios pedirle un poco de cariño, lo que alejó aún más a Stella de él, que con el tiempo se volvió desagradable a su tacto y se cansó de su presencia. Su marido empezó a buscar consuelo entre sus compañeros, bebiendo alcohol y quejándose de su mujer. Un día, una joven esposa volvió a casa de un paseo, y su marido estaba sentado con sus amigos, diciendo su frase favorita: "Se lo di todo, la casé, le llevé la compra a casa, y ella no me hizo caso, desagradecida". Levantó el puño con estas palabras y con estrépito lo hizo caer sobre la mesa. Stella se estremeció y pensó:
¿Qué le da? No la quiere tanto como a su madrastra y a su padre. Si al menos hubiera una madre cerca. Pidió el divorcio cuando su hijo tenía 1 año. La separación de su marido fue larga, él no cesaba de intentar recuperar a su mujer, de persuadirla, de convencerla, de insistir a su manera. El hombre le decía a menudo en aquella época que Stella tenía que reflexionar sobre su comportamiento, que no entendía su felicidad, que se buscara un marido que le pegara y bebiera, que entonces lo entendería. Así que el airado marido trató de intimidar a la joven, pero ella se mantuvo inflexible y comprendió perfectamente que nadie puede causarle más dolor que ese anhelo en su corazón. Stella fue al pueblo de su abuela, pasando por alto a sus padres y sin molestarse en pasar por allí. La abuela, por supuesto, la aceptó, pero no dejaba de suspirar por el destino de su nieta. ¿Por qué dejaste a tu hombre? Él es positivo. Stella intentó explicar a su abuela que no había amor, que era difícil vivir y respirar, pero la anciana no entendía de qué clase de amor hablaba. La suerte de la mujer es así, pensó, cuando te casas, vives así, no hay necesidad de dar vueltas. ¡Qué amor! Ella nunca lo había visto ni oído. ¿Para qué sirve, si tienes un hijo al que criar y en el que pensar, y te olvidas de ti misma? Mi abuela era de la vieja escuela, pensaba que una vida feliz termina en el matrimonio, y empieza el trabajo, cuando uno no debe pensar en su felicidad. El destino del ex marido fue afortunado. Volvió a casa de sus padres llevándose consigo a otra chica, a la que tuvo que agradecer el honor de ser su esposa. Stella se enteró de esta noticia poco después por su amiga de la ciudad. No quiso sentarse en el cuello de su abuela, sino que se fue a trabajar para un granjero local. Al principio fue duro, le dolían los brazos y la espalda, pero con el tiempo se acostumbró e hizo amistad con otras chicas del pueblo. La vida se volvió mucho más divertida e interesante. Tenía que levantarse temprano, incluso antes de las 6 de la mañana, porque había que lavar a las vacas, darles de comer, ordeñarlas y luego limpiar la máquina de ordeñar y entregar los animales al pastor. Stella se dedicaba únicamente al ordeño, acudiendo 3 veces al día al granjero, estando a menudo en su casa. Este trabajo le resultaba muy cómodo, ya que a menudo podía estar en casa con su hijo. Los chicos del pueblo empezaron a mirar a Stella, pero ella los rechazó a todos, esperando que el amor viniera a ella, no quería volver a casarse así como así. Aquí en el pueblo empezó a sentir un calor que no había sentido antes. En el pueblo vecino seguía habiendo un club los sábados, donde ella y las chicas se reunían por las tardes. El propietario de la granja era un hombre una docena de años mayor que Stella. Tenía una extraña relación con su mujer, que venía de la ciudad los fines de semana para visitar a su marido. El hombre era muy trabajador. Cuando la chica llegaba por la mañana, él ya estaba en el establo, cuidando de sus animales, y por la tarde, antes de que ella se fuera, él seguía allí. A Fiodor le encantaban los animales, se sentía atraído por este tipo de vida campestre. Su esposa era más bien una mujer de sociedad que quería pasear por el paseo marítimo del centro de la ciudad, visitar teatros y restaurantes, y la pareja no llegaba a un consenso en este punto, a pesar de lo cual siguieron juntos. No tuvieron hijos, ¿por qué razón nadie lo supo, ni se lo preguntaron? Llegó a la granja de Fiodor por casualidad, porque nunca antes había tenido contacto con los animales. Su infancia transcurrió en la ciudad, por lo que veía a la vaca en dibujos de libros infantiles o escuchaba en el programa escolar, cuando estudiaban los animales domésticos, hablar de que la vaca da leche, por lo que la niña tenía una idea sobre el aspecto de este producto líquido. Por supuesto, también iba de vez en cuando a visitar a su abuela al pueblo, y veía allí a este gran animal, que infundía miedo a la niña con sus grandes cuernos, pero nunca pensó en acercarse a este reproductor de productos útiles.
Una vecina le dijo a su abuela que una de las lecheras había vuelto a emborrachar a Fedi. Siempre tenía problemas con ellas. En cuanto les daba el sueldo, una o las dos desaparecían. Es un pueblo, ¿qué puedo decir? Y no podía pagar un gran salario, porque su granja apenas respiraba. Así que Stephanie fue a trabajar y consiguió un empleo. Era abril, la hierba verde empezaba a asomar y el sol salía temprano. Marusia, que vivía no muy lejos de Estefanía, trabajaba para Fiodor, así que le pidió a la joven que la acompañara por la mañana y le preguntara si la contrataría. Fiodor miró a la joven, no se parecía a las chicas de su pueblo. Llevaba el pelo largo y suelto, la falda le llegaba justo por encima de las rodillas, como si hubiera venido a un baile, pero el joven no dijo nada en voz alta, no tenía otro sitio donde ir. Le preguntó si sabía utilizar una máquina de ordeñar, a lo que ella respondió que nunca había visto una. Fiodor hizo un gesto con la mano, diciendo brevemente, te enseñaremos. Estaba a punto de marcharse, pero se dio la vuelta y de repente sugirió, si quieres, ahora puedes quedarte aquí. Y se quedó. Tenía ropa de sobra para cambiarse y rápidamente la equiparon. La transformaron en una aldeana corriente con una bata azul, un pañuelo y botas de goma, y le dieron un cubo y un trapo. Stesha debía lavar las ubres de las vacas con agua caliente. Y Marusia debía seguirla y conectar cada vaca a la máquina, liberando las ubres de leche de las vacas. Nadie dudaba de que al menos ella sería capaz de hacerlo. Stesha cogió el cubo y se acercó a la vaca pelirroja Zorca, que estaba al final de la hilera. Se puso en cuclillas, mojó un paño y se llevó la mano a la ubre, arrugando la nariz ante el acre olor del estiércol. Inesperadamente, la vaca decidió mover el rabo, abofeteando al huésped no invitado con la franela del extremo de la cola. La niña cayó al suelo sorprendida, derramando el agua del cubo. Marusia se rió, y Stesha no supo qué hacer en semejante situación y siguió sentada en el suelo. Niña tonta, deberías haberte quedado con la cola levantada, le dijo su mentora con mirada inteligente, llevándose las manos a los costados al dar su consejo en el momento menos oportuno. A la chica se le saltaron las lágrimas, no de dolor, sino de resentimiento porque las cosas hubieran salido tan feas. Fiodor se acercó y echó una mano a la muchacha, la ayudó no solo a levantarse, sino que también sacó un pañuelo, que siempre llevaba en el bolsillo interior de la sudadera para las emergencias. Le secó las lágrimas de la mejilla como a un niño, diciendo, no te preocupes, aquí hay más así. Fiodor era un hombre muy sencillo, sin ninguna belleza especial, y no pretendía ser jefe en absoluto. Hacía poco que había montado una granja, tras mudarse de la ciudad al campo. Era un romántico de la ciudad, que soñaba con ganar dinero con su trabajo en la producción de productos naturales. Cuando se encontró en el pueblo, se dio cuenta de que aquí no era tan fácil reunir mucho dinero. El dinero que trajo de la venta de su piso en la ciudad le bastó para construir una casa de troncos, un establo y unas cuantas máquinas de ordeñar. Aunque había preparado un plan de negocio, no estaba totalmente preparado para todos los problemas de la vida en la granja. Su esposa Olga trabajaba en una gran organización de la ciudad como contable y estaba ascendiendo en su carrera, esperando ser pronto jefa de contabilidad, lo cual era necesario para ella, porque era lo que quería. Planeaba mudarse un poco más tarde, cuando Fiodor se recuperara un poco, para poder vivir del dinero de la granja. Mientras tanto, temía no tener ingresos adicionales en ese momento, por si algo salía mal. Para ser sincera, en el fondo de su mente estaba esperando que la aventura de Fiodor fracasara y que él volviera finalmente a la ciudad. Olia venía los fines de semana a ver a su marido, a ayudarle con las finanzas y a echar un vistazo a la granja.
Así vivían, como decidieron en el consejo familiar, temporalmente, pero lo que en principio iba a ser poco tiempo, se alargó durante mucho tiempo. Stella se acostumbró rápidamente a las nuevas condiciones de trabajo y aquí la trataron bien. Se hizo amiga de Marusia. La chica tenía una hija de 3 años, así que a menudo hablaban de niños de camino al trabajo, y en eso coincidían. Además de ella, venía a la granja un hombre para ayudar a limpiar las vacas en el establo, un hombre amable y tranquilo, pero le gustaba beber, así que a menudo tenía ausencias cuando Fiodor tenía que trabajar para él. Después del ordeño, las chicas entregaban las vacas a Timofey, un chico joven, alegre y despreocupado. Timofey no quería estudiar en ningún sitio, le gustaba montar en bicicleta por la noche, así que el trabajo de pastor le venía como anillo al dedo. Llevaba el rebaño y dormía en un césped soleado o a la sombra de los árboles. También estaba Piotr Grigorievich, el veterinario, que acudía si se le llamaba. Ese era todo el personal de la pequeña granja. Fiodor tuvo una actitud especial desde los primeros días de su estancia en el establo. Siempre estaba tranquilo, parecía que nada ni nadie podía hacerle enfadar. Hablaba un poco largo, miraba pensativo, siempre con participación. Consideraba que lo suyo no era solo pagar el sueldo, sino cuidar de todos los que trabajaban para él. A Stella le parecía que se preocupaba por ella, siempre estaba contenta de ir a trabajar donde él estaba. Fiodor siempre le preguntaba cómo le iba a su hijo Danil, qué había aprendido a decir, si se estaba portando bien. Una vez, llegado de la ciudad, Fiodor le regaló al hijo de Stella un juguete de peluche, que la emocionó tanto que casi lloró de felicidad. En aquel momento la niña no se dio cuenta, o tal vez no quiso verlo, de que el juguete también se lo habían regalado a la hija de Marusia. En otra ocasión, la muchacha, tratando de ayudar a Fiodor a cargar más deprisa la leche, agarró una de las latas para levantarla sobre el carro y llevarla al lugar adecuado, pero al agarrar bien solo un asa, la segunda se le escapó de la mano a traición. La leche se derramó en ríos por el suelo de madera del establo. Marusia jadeó con acento agudo, y las emociones de Stella fueron al principio incomprensibles y luego la hicieron llorar. Fiodor se acercó enseguida, inesperadamente la abrazó, consolándola con palabras, y luego le acarició la cabeza como un niño, diciéndole que no llorara más. Este acto del hombre a quien ella había hecho daño, y que no solo no la regañó, sino que la consoló, quedó tan grabado en su memoria que ahora, cuando se dormía, recordaba calurosamente no las ilusiones que se había inventado sobre su madre, sino un pedazo de amor que le había dado Fiodor. El hombre era todo lo contrario de su padre. Con Fiodor se podía hablar de cualquier cosa, hacer bromas, quejarse de un hijo travieso. Sabía escuchar, elogiar cuando el trabajo estaba bien hecho y, si algo iba mal, nunca gritaba ni decía palabrotas, sino que explicaba con calma. Fiodor fue el primer hombre que la trató con cariño, el único al que nadie había amado. En junio hacía calor, y las vacas de la granja daban cada vez más leche, lo que complacía no solo a Fiodor, sino también a Stella. Ella quería que la granja le resultara rentable a este amable hombre, para que no cerrara su negocio, sino que lo desarrollara aún más. Después de trabajar por la mañana, la muchacha decidió no ir a casa, a donde Maruska había ido sola, sino al río. No había que ir muy lejos, justo a una hora tan agradable, cuando la naturaleza ya estaba despierta, pero el calor aún no era intenso, y era posible pasear por la orilla. Quería estar sola. Algo extraño le estaba ocurriendo a Stella últimamente, todo estaba cambiando. De repente se encontró lejos de la civilización, de los lugares donde siempre había vivido, pero por alguna razón empezó a sentirse diferente aquí. Su mundo había cambiado. Su entorno había cambiado, ahora había una abuela estricta,
pero no muy regañona con su nieta la alegre Marusia, que miraba todo con actitud positiva, y el amable y sorprendentemente receptivo Fiodor, que dejó en su alma una huella tan cálida que nunca antes había experimentado. Nadie la había querido nunca, pensaba. Esto era especialmente cierto por la noche, cuando, al irse a la cama, se hacía un ovillo, se tapaba con una manta y se quedaba sola. La madre de Tania no tenía ni ganas ni quizá tiempo de darle las buenas noches a su hija, de besarla y acariciarle la cabeza. Esto es lo que Stella siente ahora por su hijo. Danil tiene 1 año y medio, es un niño alegre y travieso, tiene tanta energía que su madre no sabe de dónde sale, y ella misma tiene mucho amor y ternura, que derrama con tanta alegría sobre su bebé. Cuando acuesta a Danil, le gusta inventarle cuentos. Son bastante sencillos, con una trama sin complicaciones y una línea simple. Por ejemplo, sobre una abeja que se separó de los suyos porque buscaba néctar en las margaritas, pero luego los encontró a todos, de lo que se alegró. O sobre 2 oseznos que salieron a pasear por el bosque sin permiso y se perdieron, pero los padres del oso, al darse cuenta de que faltaban sus pequeños, se dieron cuenta rápidamente y encontraron a los traviesos. Le gustaba inventar historias, acariciando la cabeza de su propio hijo, arrullándolo con su voz. Danil, que se emocionaba y no quería dormir, cerraba rápidamente los ojos y se iba al dulce mundo de los sueños. Le gustaban estos cuentos antes de dormir, probablemente porque su madre estaba allí en ese momento, y esto es lo más importante para un niño a esa edad. Stella caminaba por el sendero hacia la orilla del río, pensando en su hijo, recordando a su madre, a la que nunca había visto, y a su madre Tania, que la había criado desde que tenía 3 años. Con la aparición de Fiodor en su vida, el resentimiento hacia sus padres, la añoranza de su madre, de alguna manera empezaron a desaparecer, toda su existencia se llenó del calor de la comunicación con este hombre. Poco a poco se fue enamorando, deseando verle y oírle todos los días. Involuntariamente, Stella se imaginó en el lugar de su mujer. Estaba segura de que él estaría mejor con ella. Si fuera su esposa, le prepararía deliciosas tortitas con requesón, su plato favorito, para desayunar por la mañana y le daría de comer caliente. Mientras caminaba por el sendero, de repente se permitió soñar, imaginando una gran mesa de madera en su casa de troncos, con Fiodor y Danil sentados a ella. Ella ponía delante de sus hombres favoritos un delicioso desayuno, se sentaban a la mesa y luego discutían sobre lo que harían durante el día. Tales ensueños, inspirados por un lapsus de debilidad, la hicieron sentir un poco de nostalgia. A Stella le confundía el hecho de que Fiodor tuviera esposa. La había visto varias veces. La chica venía los viernes por la noche, bien arreglada y vestida, y sería un pecado no enamorarse de ella. Olga siempre bajaba del coche con bolsas, porque le llevaba a Fedor la compra o alguna otra cosa que él probablemente le encargaría. Se acercaba a su marido y lo besaba con elegancia en la mejilla, inclinándose ligeramente. Quizá Olia era tan sensible en público para no avergonzar a los demás, o quizá no echaba de menos a su marido en absoluto durante el tiempo que pasaba fuera. Stella se sorprendió a sí misma pensando de repente que Olga no podía quererle como ella podía quererle. Stella estaba en la orilla. La niña se quitó el jersey y se tumbó en la hierba ya seca por el rocío de la mañana. El río brillaba a la luz del sol y corría tranquilamente en una dirección que la alejaba del pueblo. Se quedó un rato mirando el agua, sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. No muy lejos, oyó un sedal que silbaba en el aire, seguido de un flotador que se zambullía en el agua. El pescador está cerca, pensó. Cuando oyó una respiración y un crujido en la hierba, Stella se volvió, era el perro de Fiodor. El perro rojo de orejas caídas la conocía perfectamente, así que se acercó en silencio, olfateando de antemano.
Luego se sentó junto a la chica para disfrutar de cómo ella le acariciaba cariñosamente el lomo y, sobre todo, detrás de las orejas. Perro astuto. La muchacha lo dijo en voz alta, habiendo descubierto su presencia en la orilla del río. Así que Fiodor podía ser el pescador que estaba más abajo. Se levantó, y volviéndose, fue a él a quien vio detrás de ella. El hombre oyó la voz de alguien entre los arbustos que hablaba con Graf, así se llamaba aquel animal de orejas caídas, así que, por curiosidad, decidió acercarse a ver quién se escondía allí. Fiodor dice que a menudo viene aquí, no a pescar, sino a relajarse un poco. Pasa menos de una hora sentado junto al agua y luego vuelve a sumergirse en todo el ciclo de su vida agrícola. El hombre le propuso que se sentaran juntos en la orilla y le señaló el lugar donde a veces pescaba. Había un pequeño estanque, donde a veces nadaban los peces, deseosos de ser fritos y servidos a él. El perro Graf siguió explorando la orilla, y los jóvenes se sentaron en la orilla, lanzando sus cañas de pescar, a la espera de un bocado. Tras un rato de silencio, Fiodor empezó a hablar de los estudios de la muchacha. Sabía que ella no había estudiado nada, excepto 11 grados de escuela, así que decidió preguntarle por qué no iba a estudiar por correspondencia. Sabía que ahora, en verano, era posible presentarse, por ejemplo, al Instituto de Alimentación, donde su hermano había estudiado una vez. Stella respondió que no había pensado en estudiar, porque tenía un hijo, un trabajo y muchas preocupaciones que no le permitían estudiar. Pero el hombre no se arredró y siguió insistiendo en que la educación es muy importante. Aportó un argumento excelente: la educación del niño. ¿Cómo le demostrará ella más tarde que es necesario estudiar, si quiere quedarse sin profesión? A Stella se le quedó grabado, porque Danil lo era todo en su vida y para ella era muy importante dar un buen ejemplo a su bebé, aunque él aún no lo entienda todo. A su vez, Stella empezó a preguntarle qué era lo que le preocupaba. ¿Le resultaba difícil sobrellevar él solo semejante hogar? Fiodor empezó a contarle su historia. Cómo de estudiante había delirado con que algún día sería capaz de organizar su propia granja. Era una obsesión que le acompañó toda su juventud, así que se atrevió y decidió hacerla realidad. De lo contrario, nunca se perdonaría no haber intentado hacer algo al respecto. ¿Y tu cónyuge? Al fin y al cabo, ella no comparte del todo tus planes. No quiere dejarlo todo y ayudarte. Es difícil hacerlo solo. Fiodor miró atentamente a la muchacha y luego, apartándose de ella y mirando a lo lejos, hacia el río, empezó a explicarse con tanta mesura y calma, como si no estuviera hablando de dificultades, sino de algo ligero y cálido. Mi madre me crió sola, mi padre no se atrevió a tal hazaña, desapareció cuando yo tenía 7 años. Yo no estaba muy triste por su ausencia, pero mi madre se enfadó y empezó a beber. Al principio eran pequeñas compañías alegres, luego de su trabajo, luego amigos de la infancia, luego antiguos compañeros de clase. Luego empezó a beber mucho, pero siempre me quiso en cualquier condición, por lo que le estoy agradecida. No la culpo en absoluto, cada persona tiene un umbral de dolor diferente, algunas pueden hacer frente fácilmente a las dificultades de la vida y otras son débiles, por lo que sucumben al pánico y al estrés. Como a menudo me abandonaban a mi suerte, desde niña me he sentido atraída por los animales. Recuerdo que traje el perro de la calle a casa y mi madre ni siquiera me regañó, diciendo: bueno, si lo necesitas, déjalo vivir. Le puse el nombre de Charlie Chaplin, me gustaba ese actor tan gracioso. Así que me divertí más con Charlie. Recuerdo cuando Charlie, mi madre y yo fuimos de visita al pueblo, yo tenía entonces unos 12 años. La tía tenía un montón de animales en su rebaño, y me daba mucha envidia todo aquello. Por alguna razón quería vivir allí, y fue al terminar la escuela cuando decidí que quería ir al campo.
La siega del heno, el ordeño matutino, los pastos, los terneros, los gallos por la mañana. Todo me parecía increíblemente romántico y seductor. Cuando terminé mis estudios en el instituto, ya estaba firmemente convencida de que no viviría en la ciudad, y pensé en organizar una granja. Conocí a Olia en el instituto y no me desanimó con mi idea, pero como futura contable, me convenció de que todo tenía que estar bien pensado y ser competente. Se necesita un plan de empresa, cierta inversión en el negocio, no solo ganas. Gracias a ella empecé no solo a soñar, sino a planificar mi propia granja, que ahora he convertido en realidad. Me gusta, y no sé si es difícil, pero me divierto mucho. No voy a volver a la ciudad, pertenezco a este lugar. Y sobre Olga, diré que todo está bien entre nosotros. Ella no debe renunciar a sus planes de vida, cumplir los míos. La familia no es un sacrificio, es algo común, donde todos se apoyan, no obligando a perder los planes de vida. Fiodor guardó silencio, y Stella aún tenía sus palabras en la cabeza. La familia es algo común, donde todos se apoyan sin privarse de sus propios planes. Sí, bien dicho, pensó la muchacha, pero también podría ser así para ella. Stella llegó a casa y se encontró los zapatos de otra persona en la puerta, lo que significaba que había alguien de visita. Se sorprendió al ver a su madre Tania en la mesa de la cocina con su abuela. Algo había pasado, pensó, no podía haber venido a verla así como así. La niña entró en casa, se lavó las manos y se sentó a su lado. Mamá Tania la miró con admiración. Has cambiado, Stella. Has crecido, te has convertido en una mujer. ¿En qué otra cosa podría convertirse sino en una mujer?, pensó Stella. Luego la conversación siguió sobre el hecho de que no visitaba a sus padres, no recordaba que existieran, y su padre estaba muy preocupado. Enfermaba a menudo, aunque aún no era viejo. La chica justificaba su trabajo, su ajetreo, su hijo, que le ocupaba mucho tiempo, y la madre de Tania la miraba y suspiraba, probablemente pensando en lo desagradecida que era. Habían criado a su único pequeño de sangre, y ella ni siquiera asomaba la nariz por su puerta. Conmovida por su conversación con Fiodor, que tenía más amor y calor en su vida que añoranza y soledad, se atrevió a decirle a su madrastra lo que nunca antes había sido capaz de decirle. ¿Para qué me necesitas? Nunca me has querido. No me necesitas. Bajó de un salto y salió corriendo al patio, haciendo sus tareas para mantener sus emociones bajo control y no llorar. Mamá Tania quiso seguirla, pero de repente volvió a sentarse. Pensó, no sabe lo que es amar, no sabe de qué habla la niña. ¿Cómo podría no saberlo? Criada, vestida, ataviada con los trajes más bonitos, las coletas volaban, comprada todo lo que necesitaba para el colegio, ¿qué le faltaba? Ah, tal vez aquel por el que no dejaba de preguntar, pero que nunca pensó en ella. Mamá Tania no sabía qué decir a la niña cuando ésta le hacía preguntas frecuentes sobre su madre. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había venido y por qué estaba aquí y no mamá? Tatiana recordaba la primera Nochevieja en casa de Sergei. Había estado ocupado en el trabajo, como de costumbre, y cuando llegaba a casa se quedaba mirando el periódico, distanciado de todo lo que ocurría a su alrededor. No se interesaba por su propia hija ni por su joven esposa, parecía que no necesitaba nada. Al principio ella estaba perdida en su casa, sin entender cómo debía comportarse, pero más tarde aceptó su postura de distanciamiento. Ella y Stella estaban decorando el árbol, sacando juguetes de una vieja caja, desplegando páginas amarillentas de periódico en las que estaban envueltas bolas de cristal y juguetes. Todo iba bien, y a Tania le pareció que se había establecido el contacto con la niña, pues de pronto Stella, mirándola, preguntó, ¿vendrá mamá a la fiesta? Tatiana cayó en el estupor, y luego soltó, no tienes mamá, no te necesita, se ha ido.
La joven se levantó entonces y se dirigió a la cocina, poniendo la tetera, intentando calmar el escalofrío que la atenazaba. Sí, hasta cierto punto se sentía culpable, pero nadie iba a compadecerse de ella. No sabía cómo comportarse con esa niña, qué decirle, cómo educarla. No tenía ninguna experiencia en la que hubiera visto cómo interactuaba una madre con su hija. Tania creció en un orfanato. Al día siguiente, Stella se fue a trabajar, con la esperanza de que la nueva progenitora se fuera por su propio pie y no hubiera necesidad de despedirse de ella, pero cuando volvió a casa la encontró de nuevo en su hogar. Mamá Tania estaba dando de desayunar a Danil y hablándole de los asuntos del bebé. Los dos acordaron ir a buscar mariposas fuera, ya que se había descubierto una red en un rincón. Y entonces Stella observó una interesante imagen de la abuela Tatiana jugando alegremente con el bebé en el patio. Su madrastra no se apresuró a volver a casa, sino que se acercó cada vez más a su nieto distanciado, encontrando consuelo en él. Tatiana era feliz aquí con Stella y su hijo. Por mucho que la niña estuviera resentida con ella, seguía siendo su hija, y aquel niño travieso era su nieto. No tenía más parientes a su edad y nunca los tendría. Por la tarde, Stella tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo. Una de las vacas no pudo parir en todo el día, y por la tarde se le vieron las patas al ternero. Marusia corrió a casa porque había que llevarse a su hija, pero Stella, tranquilizada por el hecho de que ahora había 2 niñeras para un solo bebé, pudo quedarse y ayudar a Fiodor. El veterinario no pudo venir, y Fiodor se sentó con un libro junto a la vaca Marta, intentando averiguar qué pasaba. No era la primera vez que paría una vaca, pero la mayoría de las veces todo iba bien, parían solas y no necesitaba su ayuda. Unas pocas veces tuvo que pedir ayuda en forma de veterinario, pero también se las arregló solo, sin la ayuda de Fiodor. Por muchos conocimientos que tuviera, Fiodor se ponía nervioso cada parto como si fuera el acontecimiento más importante de su vida. Ahora, en el caso de la vaca Marta, intuía que algo iba mal y estaba muy preocupado, temeroso de arruinar a la vaca. El torturado animal no paría hasta medianoche, y durante todo ese tiempo Stella y Fiodor permanecían cerca de ella, o entraban en la casa para descansar un poco. La alegría por la aparición del ternero no tenía límites. Stella había visto tal magia por primera vez, nunca le había tocado un acontecimiento tan inusual hasta entonces. Marta lamía a la ternera y Fiodor ya le llevaba agua caliente para que bebiera. A continuación había que ordeñarla. Cogiendo el cubo, el hombre se sentó en un pequeño taburete, con la intención de hacerlo con las manos. Stella se sorprendió y se ofreció a traer la máquina, pero él se negó. Al cabo de un rato le pidió que lo hiciera ella, porque quería probar a ordeñar la vaca con las manos. Luego bebieron juntos el calostro caliente. Fiodor tuvo que alejar al ternero de la vaca, porque con acento agudo ese era el orden en la granja. Así que el bebé se fue a su cálido lugar, donde pasaría la noche. Eran las 2 de la madrugada, y al cabo de otras 3 horas tenían que levantarse de nuevo para ordeñar las vacas. Fiodor se llevó a la cansada Stella a casa, diciéndole que descansara por la mañana, que ya se las arreglarían sin ella. Bajó del coche, abrió la verja, miró el coche que se alejaba y no se atrevió a volver a casa. Se sentó en el banco bajo la ventana y repasó mentalmente todos los momentos agradables de la tarde y la noche. Qué bien se estaba fuera, se podía dormir a esas horas tan maravillosas. Apoyó la cabeza en la pared de la casa, se echó hacia atrás y cerró los ojos, sintiendo el cálido contacto de la ligera brisa. Acababa de sentarse en un pequeño taburete, tratando de ordeñar al gran animal, y Fiodor estaba arrodillado a su lado en ese momento, cubriéndole los dedos con la palma de la mano, tratando de enseñarle a sacar la leche de la ubre.
Estaba muy cerca de ella, y olía algo cálido y familiar, a pesar de que Fiodor no iba vestido con sus finas ropas. Poco a poco, los momentos acumulados de estar cerca de Fiodor suplantaron todo lo anterior en su mente. Se dio cuenta de que le ocurría algo extraño, se sentía tan atraída por aquel hombre que quería estar con él todo el tiempo. La niña se despertó al contacto con su hijo, que estaba cerca y le mostraba el saltamontes que había atrapado y colocado a salvo en el tarro. Mamá estaba deseando ver un insecto tan hermoso, que hacía poco había estado saltando por la hierba. Estefanía empezó a persuadir a Danil para que soltara al saltamontes, por si tenía allí bebés que lloraran. Aceptó y salió corriendo, llamando a la abuela Tania para que le acompañara. Después de estar un rato tumbada en la cama y percibir un olor agradable y acogedor procedente de la cocina, se estiró y se levantó. Ya es hora de levantarse, no hay nada que hacer tumbada, pensó la chica. Estaba impaciente por ir a la granja a ver cómo estaba su ternero. La abuela no estaba en ninguna parte de la casa, debía de haberse escapado a casa de una vecina, la abuela Lida, con la que tenían que discutir noticias, como hacían a menudo. Encontró a mamá Tania en la cocina, friendo tortitas con requesón. A Estella le gustaban mucho de niña, o tal vez no, pero su madrastra siempre se las hacía por las mañanas cuando tenía el día libre y no tenía prisa. Danil estaba en el patio, jugando con los gatitos que la gata de Niurka había traído recientemente. El mundo de los animales le atraía. El niño rechazaba a menudo los juguetes en favor de algunos animales. Estella se sentó a la mesa mientras Tatiana se servía el té y terminaba la última tortita. Se sentó junto a su hija, poniéndole delante todo el plato de tortitas. Aquí tienes, lo he intentado por ti, sé que te encantan. Miró a Estella esperando un supuesto agradecimiento, y al recibirlo a cambio en forma de gracias comenzó su conversación, que debía haber preparado de antemano. Mamá Tania pidió que la escucharan primero y luego empezó a hablar. Estella, me doy cuenta de que no soy tu madre biológica y nunca podré serlo, sé que siempre esperaste a la mujer que te dio a luz. Yo no podría sustituirla, hija, yo no sabía criar niños cuando llegué a tu casa. Sabes que no tenía parientes, y tal vez los tenga, pero en el orfanato se indica que soy huérfana. El otro día dijiste que no te queríamos. Me equivoqué, sé que siempre fuiste emotiva, ruidosa, que te gustaba ser feliz y reír, y yo no sabía cómo reaccionar. Tu padre pensaba que tenía que ser estricto contigo para que no te malcriaras y crecieras como su primera mujer. Él siempre te quiso, pero era tan serio, y no le podías sacar muchas palabras. Ese es el tipo de persona que es, pero yo no le llevaba la contraria. Ahora veo cómo tratas a tu hijo, cómo te quiere, cómo os abrazáis a menudo cuando os veis. Me doy cuenta de que me equivoqué. Si ahora pudiera volver atrás en el tiempo, lo habría hecho todo de otra manera. Mamá Tania se quedó callada, con una lágrima rodando por su mejilla. Cogió la mano libre de Estella, extendiendo la palma sobre la mesa, y continuó: no tengo a nadie más querido que a ti. Eres mi única hija, mi única familia. Nunca he tenido a nadie más cercano que tú, Estella. Si te crié mal, lo siento. Cuando la abuela llegó a la casa, captó una imagen sorprendente de dos mujeres sentadas a la mesa, abrazadas y llorando. ¿Qué había pasado aquí mientras ella se escapaba un rato a casa de su vecina? Las mujeres rugían cuando la abuela entró en la cocina. No sabía si unirse a ellas o empezar a consolarlas. Por su conversación, la mujer se dio cuenta enseguida de que se trataba de viejas heridas que perduraban desde la infancia de Estella, de la relación personal entre madre e hija. La abuela siempre tenía una colección de hierbas para esos casos, que recogía especialmente. Estas hierbas tenían un efecto calmante, así que fue a poner la tetera y dejó hablar a las dos señoras.
Estella decidió hablar y explicar lo que había echado de menos en su infancia. Le dijo a su madre, Tania, que quería sentirse guapa y querida, pero que no era así. Estella simplemente contó su dolor, sin expresar ningún odio, sin poner agresividad en sus palabras, tratando de no ofender a la infeliz mujer. Me sentía innecesaria, poco querida, quería desaparecer, pues parecía que no era más que un estorbo en casa. Mi padre no me prestaba ninguna atención. A menudo ni siquiera quería hablar conmigo. Esperé hasta los 18 años para escaparme de casa. Tatiana escuchaba en silencio, aunque le costaba asimilar tales palabras, pero Estella necesitaba hablar, así que no la interrumpió. La muchacha tenía razón. Su marido Sergei era, en efecto, un hombre con un carácter muy difícil, con el que no es tan fácil llevarse bien. Poco a poco dejó de intentar llevarse bien y agradar, y empezó a vivir su propia vida, pero había pasado mucho tiempo, y al principio no había sido así en absoluto. Tania recuerda cómo intentaba cocinar delicioso para que le gustara a su joven marido. Él se sentaba a la mesa, ella le ponía delante un cuenco de sopa, cortaba pan y le daba una cuchara. Nunca oía Tania la palabra gracias, sino que él se levantaba con las palabras, ella la había vuelto a salar o con el comentario de que la sopa estaba fría. Mi abuela, que estaba jugueteando con las hierbas, oyó que habían mencionado a su hijo, así que cubrió la tetera con una toalla para que hirviera mejor y se sentó junto a ellos y empezó a contarles que el padre de Sergei era así. Para ella tampoco fue fácil, pero no había a dónde ir, entonces no estaba permitido divorciarse, le dieron un matrimonio, vivir. Enjugándose las lágrimas, las mujeres escucharon a la anciana. Se estaban haciendo una idea completa de lo que ocurría, y todas se estaban acercando, comprendiéndose y compadeciéndose. Estella decidió preguntar de nuevo por su madre biológica, por si podía averiguar algo hoy. Sorprendentemente, obtuvo una respuesta. Su abuela empezó a contar su historia. Se llamaba Lidia y vivía en nuestro pueblo. Pero no era de aquí, vino con su padre de otro pueblo. Tenía 16 años cuando llegó, toda arreglada y colorida. Las chicas de nuestro pueblo no se maquillaban mucho, pero aquella chica llevaba los labios pintados de colores y colorete. Le gustaba ir al club a bailar. Perdió a su padre pronto, no recuerdo qué fue de él, parece que estaba enfermo de algo, solo Lida se quedó sola, pero nunca dejó de divertirse. Un día, volviendo a casa por la tarde, uno de los peones locales empezó a tirarle los tejos y a decirle groserías, pero Sergei pasaba por allí y la defendió. A partir de ese día, se pegó a él. A mí no me gustaba, mi corazón sentía algo malo, pero me callé. 2 meses después se casaron, y él nos trajo a Lida. Sergei, aunque no verboso, hizo todo lo que pudo por ella, le trajo varias baratijas de la ciudad, telas preciosas para su vestido, relojes nuevos y caros, pendientes. Lida gritó, pero no dejó de bailar, Sergei se lo permitió todo. Naciste en nuestra casa, Estella, te sacamos de la maternidad del Volga del presidente. Eras bonita, hermosa, pequeña. Y de repente aquella marimacho quiso vivir en la ciudad, y de nuevo Sergei empezó a consentirla, así que se marcharon, donde él consiguió trabajo en una fábrica, y Lida se quedó en casa al principio, luego se fue a trabajar. Allí conocí a mi nuevo novio, le dije a Sergei que estaba enamorada y me largué. Ella recogió sus cosas, su ropa, sus joyas y se fue, y te dejó atrás. Se divorciaron un poco más tarde, porque ella estaba muy impaciente por irse con este hombre. Se fue a algún lugar del norte. Luego supimos por unos conocidos que no vivió con ese hombre durante 1 año. Tuvo otro pretendiente, pero no sabemos a dónde fue. Estella escuchó, captando cada palabra de su abuela, y luego preguntó si había habido noticias de ella, aunque solo fuera una vez.
La anciana se levantó, se dirigió a la cómoda y trajo algunas cartas viejas. Stella cogió una de ellas con manos temblorosas. El matasellos tenía 15 años. Abrió el sobre, deseosa de leerla. Querida hija, vivo muy lejos de ti. Hace mucho frío, hay mucha nieve y a menudo sopla el viento. Trabajo en la cantina como cocinero, friendo chuletas y haciendo puré de patatas. A todo el mundo le gusta cómo cocino y me elogia. Me pregunto en qué te habrás convertido. Hace mucho que no veo tus dibujos, me encantaría que me dibujaras algo. Sé que te encanta. Aquí hace mucho frío, así que quédate un rato con papá y yo iré a recogerte. Que sepas que te quiero. Stella lloró. Le preguntó a su abuela por qué no le habían dado las cartas. Los argumentos, por supuesto, eran de peso, no quería herir a la niña. La pequeña Stella se estaba acostumbrando a su nueva mamá. Todo iba bien en su vida, y no querían confundirla con dos madres. Y Sergei se oponía rotundamente a que alguien le hablara a su hija de la madre que la había abandonado. En el sobre había una dirección, y Stella pensó que era una pista, que más adelante podría averiguar algo sobre el lugar donde había vivido su madre. Recogió cuidadosamente todas las cartas y se las llevó a su habitación, colocándolas con cuidado en su tocador. Cuando volvió y miró a ambas mujeres, Stella declaró: «Bueno, ya está, te quiero mamá Tania y siempre te querré, no te preocupes, pero intentaré encontrar a mamá Lida. Necesito saber qué le pasó». Aquel día todo era tranquilidad y paz en la granja. Fiodor la recibió con estas palabras: «Mira qué fuerte está de la noche a la mañana, se mantiene en pie, hoy ha comido bien». Y por la tarde la propia Stella fue a dar de comer al ternero. Le gustaba tanto cuidarlo que a partir de entonces lo consideraba suyo, así que nadie se acercaba a él, sabiendo que todas las preocupaciones eran de Stella. La vaca Marta olvidó rápidamente que le habían quitado el bebé y empezó a dar a su amo bastante leche, incluso más que las demás. Era una de las mejores vacas del rebaño de Fiodor. Mamá Tania era reacia a volver a casa, pero consiguió que Stella le dijera que vendría con su nieto a visitarla a ella y a Sergei. Un mes más tarde lo hizo. Fiodor aún consiguió convencer a la testaruda muchacha de que ingresara en el instituto por correspondencia, así que se fue a la ciudad con su hijo. Cuando Stella llamó al timbre de su piso, esperaba que le abriera su madre Tania, pero esta no apareció, así que tuvo que volver a llamar. La puerta la abrió su padre. Cuando miró a su hija, no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando, y entonces retrocedió y la dejó pasar. «Hola, Stella». La miró, dándose cuenta después de que no había venido sola, sino con su nieto, y una sonrisa apareció en su rostro. Su padre se inclinó y le dio la mano al pequeño, presentándose por su nombre y patronímico, y Danil dijo su nombre en respuesta. El abuelo habría estado encantado. Cuando mamá Tania volvió de la tienda, encontró a todo el grupo en la cocina. Había alegría en la casa, donde antes reinaba un pesado silencio, y los alegres pies de los niños zapateaban iluminando todo el piso con notas de deleite y alegría. El abuelo Sergei, complacido, empezó a mostrar a su nieto su colección de barcos, que había coleccionado durante toda su vida, y el niño, sin entender nada, intentó coger al menos algunos de ellos con las manos. Stella y su hijo se quedaron unos días con los padres de ella. Se inscribió en el instituto, tras enterarse de cuándo serían los exámenes. Tuvo noticias de su antiguo cónyuge. Resultó que él volvió de vacaciones, eligió una nueva esposa y se marchó de nuevo. También trasladó a sus padres más cerca de él. Stella estaba muy contenta con estos acontecimientos, porque sabiendo que él estaba bien, podía estar segura de que no la molestaría. Después de pasear por la ciudad y hablar con sus padres, Stella y Danil regresaron a la aldea.
Echaba mucho de menos a Fiodor, y también a Borka, el ternero que habían acogido juntos en casa de Marta. Un día, hablando con Fiodor, Stella le habló de su madre, a la que quería encontrar, y él, inesperadamente, le ofreció su ayuda. Su hermano trabajaba en la estructura adecuada y podía resolver tranquilamente este asunto. Necesitamos información exacta: apellido, nombre, patronímico, fecha de nacimiento y la dirección de la que disponía. Stella se lo llevó todo al día siguiente. En agosto, Stella se fue a hacer los exámenes y trajo buenas noticias. La habían aceptado y ahora era alumna de la Facultad de Correspondencia. Fiodor se sintió orgulloso de ella y también de sí mismo, porque había conseguido convencer a aquella chica para que estudiara. No la había convencido tanto para nada. El día que Stella se presentó en la granja, Fiodor le entregó un folleto con los siguientes datos: Lidia Stepanovna Maliavina, Engels, calle Sanatornaya, 3, asilo para ancianos e inválidos. Marusia consiguió un mapa en alguna parte, y juntas buscaron la ciudad de Engels. Stella encontró este pequeño punto en la región de Saratov, que en realidad es imposible entender cómo llegar. Sí, una tarea difícil, que no será fácil de resolver. Así que, por el momento, Stella decidió dejar de lado la idea de visitar el internado, ya que le esperaba un periodo un poco ajetreado. Se dio cuenta de que la dejaría ir, pero no había nadie que trabajara para él. Agosto fue lluvioso, menos mal que el dueño de la granja tuvo tiempo de hacer heno en julio, cuando hacía buen tiempo, pero el ganado se almacenaba al aire libre, por lo que era urgente construir un pajar. Como siempre, se decidió a ahorrar dinero, así que se pidió ayuda al hermano de Fiodor, que ya había acudido antes a salvar la situación de emergencia de su pariente. Semyon disfrutaba viniendo a la granja de su hermano, le gustaba pasear por los campos, hacer cosas con las manos, y como a Fiodor también le gustaba sentarse con una caña de pescar en la orilla del río. Todo esto era para él el mejor descanso. Las obras no iban tan rápido como queríamos, obstaculizadas por las fuertes lluvias, que podían caer desde por la mañana hasta bien entrada la noche. Hubo un tiempo en que llovió durante días. Semyon, sin saber qué hacer, intentó ayudar a su hermano en el establo, pero estorbaba más, creando un alboroto innecesario. Fiodor estaba nervioso, preocupado por el heno, que había que salvar a toda costa, mientras que Semyon estaba tranquilo. Por naturaleza, el muchacho rara vez se metía en problemas, pues era un poco letárgico, como notó Marusia. A menudo se levantaba por la mañana, se ponía el macintosh y las botas de goma y se iba a la orilla, donde de alguna manera se sentía cómodo bajo la lluvia, porque volvía de la orilla satisfecho y feliz. Las chicas, observando al chico, bromeaban y se reían aparte, ya que les parecía bastante inusual y extraño. Soltaba todos los peces que pescaba en el río, y una vez los llevó a la granja y los metió en un gran barril, observando durante algún tiempo el comportamiento de los peces. Un día, después del ordeño, Semyon invitó a las niñas a dar un paseo por el pueblo para ver los lugares de interés. Se había traído una cámara de la ciudad, así que hizo fotos de las niñas riéndose por el camino. No había muchos lugares interesantes en el pueblo. Stella se ofreció a enseñárselos a Semyon, porque, como él decía, tenía muchas ganas de fotografiar el paisaje y los edificios del pueblo. Primero fueron a la antigua iglesia, que el empleado local estaba intentando restaurar, y luego caminaron despacio hasta la oficina de correos, el monumento en el centro del pueblo y la tienda. También había una biblioteca en el pueblo, y la administración local, y ahí se acabaron todas las vistas del pueblo. Semyon paseaba con su cámara como un niño, maravillándose de todo y filmando lo que encontraba a su paso, mientras Stella le miraba como una loca, sin entender qué podía ser tan interesante.
Al final de la excursión les volvió a pillar la lluvia, así que se fueron a casa de Stella a secarse un poco y a beber té de hierbas caliente, que fue lo que sugirió Stella. Por extraño que parezca, cuando Semyon entró en la casa, enseguida encontró puntos en común con Danil, le ofreció la mano y le preguntó cómo estaba. Mientras el joven se sentaba a la mesa, esperando el té, el chico empezó a llevarle muchos de sus coches para enseñárselos. Semyon examinó cada una con detenimiento. Parecía como si sintiera verdadera curiosidad por saber cómo funcionaban. Parecían dos compañeros, uno de ellos mucho más grande y hablador, pero tenían algo en común. Después empezó un juego con el niño, construyendo una columna de coches en el suelo. Stella y la abuela miraron esta foto con sorpresa, y la primera pensó que tal vez a su hijo le faltaba compañía masculina, porque su padre era importante en la vida del niño. Semyon no tenía prisa, así que fueron juntos al ordeño vespertino. Le contó a la chica su vida en la ciudad, su afición a la fotografía en los ratos libres, su sueño de organizar algún día su propia exposición. El heno se había salvado, ahora estaba bajo el tejado, y Fiodor se tranquilizó un poco, aunque había muchas otras preocupaciones en la granja. El hombre que ayudaba a limpiar el granero había estado bebiendo. Ya había estado bebiendo antes, pero ahora llevaba una semana sin aparecer, así que todo el trabajo recaía sobre los hombros de Fiodor. Stella le miró, sin saber cómo podía ayudarle. La muchacha intentó alimentar a su amo. Trajo tartas, albóndigas con patatas o empanadillas. Fiodor se avergonzaba, decía que ella no debería haberse tomado tantas molestias, pero él comía. En los últimos días estaba tan agotado y cansado que caía rendido. En los primeros días de septiembre, la mujer de Fiodor no llegaba, y él mismo acababa de coger un fuerte resfriado. Cuando las chicas llegaron a la granja el viernes por la mañana, encontraron al dueño enfermo, que apenas podía moverse, arreglándoselas como podía con sus últimas fuerzas. Stella decidió sacrificar su fin de semana por este hombre que le atraía y con el que aceptó pasar todo el tiempo que quisiera. El sábado por la noche se sentía muy mal, y estaba tumbada en la cama, sin poder levantarse en absoluto. Junto con el pastor Timofey y Semyon, se las arreglaron en la granja, resolviendo todas las cuestiones básicas. Por la tarde, Semyon tuvo que marcharse, pues sus vacaciones llegaban a su fin y tenía que volver a la ciudad. Era hora de ir a trabajar. Cuando estaba a punto de subir al coche, Semyon abrazó a Stella y la besó en la mejilla, invitándola a visitarle cuando fuera a estudiar. Stella quiso negarse, pero él le tomó la palabra de que, cuando fuera a la sesión, le llamaría para ir juntos al teatro. Con estas palabras Semyon le metió en el bolsillo una hoja con un número de teléfono de la ciudad. Stella decidió quedarse en casa con Fiodor aquella noche, pues no quería dejarlo solo en aquel estado, y él no estaba en condiciones de resistir mucho. La enfermera local que acudió a la casa le auscultó y le dijo que no tenía sibilancias en el pecho, pero que era mejor que no se levantara de la cama, que era mejor que se tumbara un rato hasta que se le pasara la fiebre. Por la mañana, le preparó el desayuno. Cocinó unas deliciosas gachas con leche fresca, preparó un té de hierbas que le había dado su abuela y horneó tortitas con requesón. Se sentía tan a gusto y tan bien en el momento en que cuidaba de Fiodor. Stella se imaginaba en el lugar de la mujer de su jefe, y quería que fuera así no solo cuando él necesitara ayuda y apoyo, sino también los demás días. A menudo se sorprendía a sí misma pensando que ese era el tipo de marido que querría para sí misma. Quería a Fiodor. Se sentó a su lado y le miró comer. Fiodor se sintió un poco avergonzado por el comportamiento de la muchacha, sorprendido de que se interesara por esas nimiedades. El domingo se fue a casa, aunque quería quedarse con él, pero su hijo la esperaba en casa y su abuela estaba preocupada, así que tuvo que calmar a todos.
Marusia llegó tarde y llamó a Stella a un banco cercano a la casa para charlar. La chica no vino en vano, traía noticias que deberían haber alegrado a su amiga. El último día después del ordeño, Marusia volvió a casa con Timofey, el pastor. Le contó que había oído a Semyon hablar con Fiodor de su mujer, que supuestamente había conseguido un nuevo puesto en la ciudad, en su empresa, pero eso no era todo. La mujer de su amo había decidido divorciarse de su marido porque había cambiado de opinión respecto a llevar la casa con él. Se había dado cuenta de que no era suyo, quería vivir una persona joven en la ciudad. Sin embargo, eso no es todo. La señora de la ciudad anhela que su marido le dé la parte del dinero que invirtió en el desarrollo de la granja, y con dinero de Fiodor no es gruesa. La vida seguía como siempre, un día tras otro, y todos eran parecidos entre sí. El invierno era gélido y largo, todo el heno que se había preparado en verano se había acabado, así que Fiodor tuvo que comprar más. Le costaba llegar a fin de mes. Le quedaban pocas vacas, ya que tuvo que vender varias para darle el dinero a su mujer. 5 novillas primerizas ya se preparaban para unirse al rebaño, pero primero tenían que sobrevivir al invierno. Últimamente, Fiodor había cambiado, a menudo fruncía el ceño, rara vez bromeaba con los de la granja y no compartía sus problemas personales, por lo que se lo guardaba todo para sí. Como Stella se dio cuenta, el hombre casi no tenía amigos, salvo uno, su hermano Semyon. Durante todo el mes de enero, Stella se quedó con sus padres en la ciudad, ya que estaba convocada a su primera sesión. Para ella fue interesante estudiar. Los profesores hablaban con palabras inusuales y literarias, aprendió muchas cosas nuevas e interesantes, paseó por la ciudad, se encontró con sus amigos, con los que era amiga desde los tiempos de la escuela. La chica llamó a Semyon, como había prometido, y los jóvenes visitaron juntos el teatro local para asistir a una representación de Las tres hermanas de A.P. Chejov. Las tres hermanas de Chejov. Stella nunca había leído las obras de este autor, en sus años escolares le parecían tediosas y sin sentido. Ahora sentía curiosidad por analogar la historia de las tres damas con su propia vida. En efecto, uno podía pasarse toda la vida en sueños vacíos sin saber ni ver nada. Todo ello la llevó a dar un paso, que decidió dar pronto. Además de simples paseos y visitas a lugares culturales, Semyon decidió hablar de sí mismo y de Stella. Le ofreció convertirse en su esposa y trasladarse a vivir a la ciudad. La chica se tomó tal acontecimiento con extrañeza, se despidió de su pretendiente y no quiso volver a verle. Stella estaba convencida de que Semyon debía de haberse dado cuenta de los sentimientos de la chica por su hermano, así que ¿cómo era posible dar semejante paso? La primavera llegó tarde, no empezó en marzo, como pretendía la naturaleza, sino mucho más tarde, en abril. El agua corría a raudales, inundando las calles de tierra del pueblo, por las que ahora era difícil caminar. El sol seguía calentando, dando energía a la gente y esperanza en un futuro feliz. Marusia estaba embarazada y esperaba un nuevo miembro en su familia, así que Stella trató de no sobrecargarla con trabajo físico. Las chicas se hicieron amigas entre sí, de modo que se sentían como parientes, ayudándose y asistiéndose mutuamente. En los últimos días del mes llevaron a Marusia al hospital de la ciudad y la pusieron de baja por maternidad, y Stella se quedó sola. Aún no había muchas vacas, así que se las arregló bien. Aquella tarde la chica llegó un poco tarde, porque estaba trabajando en una de las vacas, que tenía una ubre arañada. Había que tratarla y ordeñarla por separado, para que la leche y la sangre no llegaran a la masa general. Cuando terminó con todas sus tareas, quiso pedirle a Fiodor que la llevara a casa, como hacía a menudo cuando se hacía muy tarde, pero aquella noche él le pidió que se quedara.
El hombre encendió un fuego y me invitó a sentarme con él y comer el kebab, que estaba casi listo. Parecía que necesitaba hablar. Llevaba demasiado tiempo cargando con todo, sin saber dónde poner todo el equipaje de sus propios pensamientos. Era cálido y acogedor alrededor del fuego. Fiodor giraba ágilmente los pinchos, echando un poco de agua de la botella para evitar que se quemaran. Y Stella le miraba las manos, que parecían tan varoniles y fuertes. Él decía algo sobre una de las vacas, que por alguna razón no estaba cubierta, así que no sabía qué hacer con ella, y ella lo observaba. Por un momento Stella se perdió todo lo que Fiodor estaba diciendo. Se preguntó, ¿podían ser las manos de un hombre tan bellas y expresivas? ¿Podrían ser así? Hasta ese momento había leído a muchos poetas o escritores alabando el cuerpo femenino, pero nunca había oído nada sobre la belleza de las manos de los hombres. Fiodor cogió la botella con la palma de la mano, la dejó en el suelo y le dio la vuelta al kebab. Mientras se volvía hacia Stella, decía algo y gesticulaba. Y ella observaba y se maravillaba de las líneas, la forma de sus dedos y los gestos en sí. Quería que esas manos la abrazaran. Una vez hecho lo suyo, se sentó a su lado, colocando frente a ella una mesita sobre la que estaba todo lo necesario. Hoy era una ocasión que Fiodor quería celebrar, para lo cual se descorchó la botella de vino preparada y se sirvió en copas. El kebab estaba probablemente muy sabroso, pero Stella tenía otras cosas en la cabeza. Pero Fiodor quería contar lo que tenía en mente, así que empezó a narrar las dificultades que había experimentado recientemente. Las grandes deudas casi le habían obligado a cerrar toda la granja, y durante todo el invierno había estado a punto de renunciar a su sueño de vivir de la tierra. Ahora, o mejor dicho, el otro día consiguió solucionar el problema con su mujer, por fin pudo darle la última deuda, eso sí, perdiendo una parte del rebaño, que por algo se le había dado. Cada vaca que literalmente cuidó, recibió terneros, ordeñó, trató, y tuvo que decirles adiós. En estos momentos el rebaño se ha reducido casi a la mitad y solo queda la esperanza de que en junio paran algunas novillas primerizas, con lo que se repondrá el rebaño adulto. Durante todo ese tiempo, Stella intentó poner una sonrisa o una cara seria, para que él no notara su falta de interés por su historia. Reflexionaba sobre la decisión que había tomado en el teatro, cuando quiso decirle a Fiodor que le gustaba, que lo amaba y que quería compartir con él todas las penurias de su vida. Él guardó silencio un momento, y ella decidió. Tenía que actuar o no volvería a haber otra oportunidad como esta. Te quiero, dijo la frase clara y distintamente. A pesar de todo, Stella miró a los ojos del hombre, que no se había esperado en absoluto aquel acontecimiento. Podría haberlo adivinado por los momentos que habían pasado entre ellos, pero eso no le importaba. Siempre estaba ocupado con sus pensamientos sobre la granja, y no se había dado cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Stella empezó a hablar de muchas cosas de su vida. La chica dijo que le gustaba estar en su compañía, que era agradable escuchar todo lo que decía, que quería cuidar de él si estaba enfermo y darle de comer un delicioso desayuno. Fiodor, que no esperaba oír todo esto, miró a la muchacha en silencio, escuchando lo que decía. Una vez terminadas sus efusiones, ella decidió ir más allá, se volvió hacia él y lo besó por primera vez, y él no se resistió. Aquella noche Stella no fue a casa, se quedó en casa de Fiodor. La mañana era maravillosa, soleada y prometedora. Se levantó antes que Fiodor, deseosa de agasajar a su hombre favorito con un delicioso desayuno. Sin duda necesitaba fuerzas, ya que había mucho trabajo físico por hacer, por lo que era muy importante comer bien e intensamente. Stella encendió la radio en la cocina, sacó leche de la nevera y puso agua a hervir. Siempre cocinaba las gachas a su manera, añadiendo la leche en el momento en que el arroz ya estaba hirviendo en el agua.
Estaba segura de que las gachas quedaban más ricas y sabrosas con este método. También es importante apagar a fuego lento a tiempo para que el arroz se cocine al vapor en lugar de hervir. Ahora las tortitas. Stella hizo la masa rápidamente. Horneó las tortitas una a una y las apiló. Fiodor se alegró, al despertarse temprano por la mañana, de ver a semejante anfitriona en la cocina, pero al mismo tiempo se sintió algo incómodo, tal vez porque sencillamente no estaba preparado para que alguien se ocupara de él. Se ofreció a ayudar, pero la chica le ordenó que se sentara a la mesa, que no le molestaran. Se sentó a la mesa y no dejó de mirar a Stella, que volteaba ágilmente la tortita caliente con una espátula, sujetándola con un dedo. Le pareció algo insólito, así que sonrió. Después de desayunar fueron al establo, donde les esperaban los animales. En invierno, Timoteo, un pastor, ayudaba a Fiodor en el establo, y decidió trabajar un poco mientras pudiera, pues no tenía otra cosa que hacer. Las cosas se movían con rapidez. Lo primero que hizo Fiodor fue recorrer todas las vacas, examinando cuidadosamente si todo estaba en orden en su rebaño, y luego empezó a poner forraje mezclado en cubos para que sus bellezas se mantuvieran tranquilas durante el ordeño, y después tuvo que distribuir heno a cada una de ellas. El día pasó volando y la tarde llegó a su fin. Tras el ordeño vespertino, Stella se fue a casa, pues allí la esperaban su hijo y su abuela. Fiodor le dijo que la llevaría a casa y, para sorpresa de la chica, le propuso ir andando en vez de en coche. Por el camino iban discutiendo sobre los mismos animales que no habían abandonado sus conversaciones durante el día o la noche, y entonces Fiodor se detuvo, vaciló un poco, como si intentara decir algo, pero no supiera cómo. Stella se puso alerta, tal vez en su cabeza de niña esperaba alguna propuesta agradable o una decisión sobre su futuro juntos. Stella, cariño, ¿no te das cuenta de lo mucho que significa para mí lo que me contaste ayer, lo que narraste? Para mí todas tus palabras y cuidados son como un fuego caliente en el frío invierno. Me calentaste con tu calor y tu amor. Te agradezco todo eso, pero, si quieres escuchar la continuación suscríbete a mi canal, mañana colgaré la segunda parte del vídeo.